esta noche es una pregunta. ¿Espíritu superior o complejo de superioridad? Vamos a estar leyendo dos versículos que se refieren a dos personajes de la Escritura que se encuentran en Números 14:24, refiriéndose a Caleb, uno de los 12 líderes del pueblo de Israel en tiempo de Moisés, y el segundo con respecto a Daniel, el profeta, Daniel, el hombre que Dios utilizó en una etapa crucial, fundamental de la historia del pueblo de Israel. Números 14:24 dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, decí conmigo, otro espíritu, más fuerte, otro espíritu, bien, y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Y ahora vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 6, versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, lo leemos todos juntos, un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Mis hermanos, cuando escuchamos de estos personajes bíblicos como Caleb y como Daniel y afirmamos lo que dice la palabra del Señor, lo primero que tenemos que pensar es en una pregunta muy sencilla. ¿Qué es el Espíritu? En reuniones como estas nosotros consciente o inconscientemente escuchamos, cantamos, afirmamos cuestiones que tienen que ver con el Espíritu. El Espíritu es una de esas palabras que todos nosotros de alguna manera nos resultan familiares, nos resultan domésticas, pero a la hora de analizarla no siempre tenemos la convicción ni la necesaria certeza de lo que estamos hablando. Es evidente que si nosotros esta pregunta se la hacemos a alguien que no conoce las Escrituras, que no conoce la palabra, es muy probable que la palabra espíritu sea confundida con otra parte del ser humano que es el alma. Lo concreto es que desde el punto de vista secular, los que no conocen de Dios ya están hablando desde hace muchos años que el ser humano se compone por la parte del cuerpo y por la parte del alma. Tal es así que muchos ya consideran que de las enfermedades y de las patologías que el ser humano tienen un origen, dicen ellos, psicosomático. O sea, que tiene que ver no con el cuerpo, sino que tiene que ver con la psiquis y fundamentalmente con el alma. Ahora, ¿qué es el espíritu de acuerdo a la palabra? El espíritu de acuerdo a la palabra, primeramente, para que tengamos sencillez de entendimiento en esta noche, es una parte constitutiva del ser humano. El apóstol Pablo dice que todo vuestro ser íntegramente, todo el hombre, y después aclara, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vamos de acuerdo a nuestra creencia cristiana y bíblica al origen del hombre, dice el capítulo 2, verso 7 del libro de Génesis, que cuando Dios crea al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza, desarrolla, imparte sobre él un espíritu de vida o un soplo de vida, palabra hebrea ruja, que quiere decir soplo o aliento de vida, y a partir de allí el hombre es definido como un alma viviente. Esta es una característica que Dios solamente, escucha bien, bíblicamente le da a los seres humanos. Yo sé que aquí en medio de la congregación
hay muchos hermanos que creen que su gatito, su perrito, su lorito, su cotorrita tiene alma, pero no. Es una reacción nada más, un instinto, y síganlo teniendo, no hay ningún problema, pero la parte del espíritu tiene que ver únicamente sobre el hombre. El espíritu, querido, querida, es la parte del ser humano en la cual o a la cual Dios creó para que el ser humano se contacte con Dios. Es la parte del ser humano, y escucha bien, la única parte del ser humano que puede recibir de parte de Dios. Yo estoy seguro que más de uno de ustedes cuando llegó y dijo, ¿qué habrá acá? ¿Qué habrá acá? Llega la hora de la revelación. Acá hay 3. Es interesante. Vamos a ponerlo acá. Poco ortodoxo como yo abro las cosas estas, pero no importa. Hay 3 aparatos electrónicos. 3. El de mi derecha entiendo que es una cafetera. El del medio, una licuadora. Y esto que tenemos acá, que es más digno del museo de la ciudad de Bahía Blanca, es una radio a transistores. Yo es la primera vez que lo veo, confieso, la voy a aprender. Atención, señoras y señores. Va de Petris acomodándose también. Viene el centro arriba, el cabezazo que no llega. La termina despejando. Es Sarmiento Independiente, un partido que no tiene ningún tipo de atractivo. No tiene... No sabía eso salió. Ahora escucha bien. De los 3 aparatos hubo uno solo que por una cuestión de formación, por una cuestión de elaboración, por una cuestión de creación, está diseñado para tener la capacidad de recibir ondas radiales que se desarrollan por parte de un emisor. Si yo prendo la licuadora y prendo la cafetera, lo más probable es que no reciba ninguna onda. ¿Por qué? Porque la licuadora y la cafetera fueron diseñadas para otra cosa. Ahora, prendo la radio. Y por 2 campañas, Pellegrino se enojó, no le gustó para nada. Yo creía que iba a haber un gol de Sarmiento, pero no. Pero la radio sí. Ahora, ¿por qué muchas veces confundimos el desarrollo de lo espiritual? Porque más de un creyente, honestamente, sinceramente, cree que a Dios lo podemos captar desde el punto de vista del cuerpo y desde el punto de vista del alma. Pero ni el cuerpo ni el alma fueron diseñados para recibir lo que viene de Dios. Solamente lo que fue diseñado para ver lo que viene de Dios, que es el Espíritu. Ahora escucha bien, hermano. Los 2 personajes de la Biblia, y te garanto que hay muchos más, dice la revelación que ellos tenían un espíritu superior. En el caso de Caleb no dice superior, dice otro espíritu, pero era un espíritu superior. Y en el caso de Daniel, directamente un espíritu superior. La pregunta que les hago en esta noche es, ¿el espíritu superior viene por nuestra genética? ¿Viene por nuestra educación? ¿Viene por nuestra religión? ¿Viene por nuestra herencia? ¿Viene por nuestra tradición? ¿Por qué Daniel y Caleb tenían otro espíritu superior? Yo quiero decirles en esta noche que es necesario que entendamos que si queremos marcar la diferencia en nuestro taller, en nuestro trabajo, en la oficina, en la escuela, en la universidad, en el desarrollo de todos los días, en la casa, en el barrio, en cualquier ámbito, necesitamos un espíritu superior. Daniel
Era diferente a los sátrapas y gobernadores porque tenía un espíritu superior. ¿Podemos nosotros, y esta es otra pregunta, hacer algo para que se confirme en nosotros ese espíritu superior? Yo rápidamente te quiero responder que en la palabra y por la palabra hay herramientas y secretos para poder nosotros vivir los años que nos restan en nuestra vida con un espíritu superior, que no es vivir con complejo de superioridad. Primeramente, tener un espíritu superior significa, en primer término, tener identidad. El versículo 8 del libro de Daniel dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahora bien, en el contexto de esta palabra, obviamente, el rey había seleccionado a estos jóvenes y había fijado un menú, había fijado una línea de alimentación. Eran alimentados como los príncipes, pero resulta que cuando llega Daniel, Daniel identifica esa comida como una comida que iba en contra de su identidad como judío. Él como judío no comía ciertas comidas que a la mayoría de nosotros, entre paréntesis, nos encantan. Pero ¿qué hizo este muchacho? Este muchacho no se autolimitó a comer la comida del rey por una cuestión ritual, por una cuestión religiosa, sino por una cuestión de identidad. Mi hermano, mi hermana, un espíritu superior es el de aquellos que saben bien quiénes son en Cristo Jesús. Que no están mutando, tratándose de parecer a alguien famoso, a un deportista, a un político, ni siquiera a un ministro, ni siquiera a un predicador, ni siquiera a un pastor, sino que viven en la libertad que le da el Espíritu de saber quiénes son en Cristo Jesús. Cuando vos sabés quién sos en Cristo Jesús, cuando sabés, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 3 al 13, que en Cristo Jesús sos bendecido, sos amado, sos aceptado, sos adoptado, sos predestinado, sos perdonado, sos redimido, sos comprado. Cuando sabés todo eso, es allí donde esa identidad hace manifestar un espíritu superior. Daniel tenía ese espíritu superior. Un espíritu superior se produce, en segundo lugar, con aquellos que no van detrás de cualquiera, sino que van en pos del Señor. El capítulo 14 del libro de Números, en el versículo 24 dice: pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. ¿Por qué dice la palabra esto? Porque los otros príncipes no tomaron esa decisión. Los otros príncipes, salvo Josué, que estaba en el mismo espíritu de Caleb, decidieron no ir en pos del Señor. Decidieron ir en pos de sus prejuicios, en pos de sus miedos, en pos de sus carencias, en pos de sus inseguridades. Y lamentablemente, por no tener un espíritu superior, la consecuencia de sus acciones hizo que se murieran en el desierto y no pudieran ver la tierra prometida por el Señor. Pero Caleb, ¿qué hizo? Fue en dirección al Señor. El hecho de tener un espíritu superior hace que cuando el Señor te dice: tenés que ir por acá, vos vas por allá. Y todas las otras circunstancias no afectan tu vida. ¿Por qué? Porque vas en la dirección correcta. Una persona con espíritu superior, en tercer lugar, glorifica y exalta a Dios. Conocemos todos la historia de cuando a Daniel lo colocan en el pozo de los leones. Le habían hecho una trampa.
los sátrapas, los gobernadores, aquellos que estaban siendo seleccionados por el rey, se dieron cuenta que Daniel iba a tener preeminencia sobre ellos y le hicieron caer al rey en una trampa. Le obligaron al rey a firmar un decreto de necesidad y urgencia en que si alguien estaba orando a otro Dios que no sea al rey, esa persona tenía que ser tirada, condenada a muerte en el foso de los leones. Cuando el rey descubre esa trampa, el rey quiere librarlo, pero ¿sabes una cosa? No lo podía hacer. Tenía un compromiso jurídico y político, tenía que cumplir lo que había firmado. Y la palabra de Dios dice que cuando a Daniel lo colocan en el pozo de los leones no le hacen absolutamente nada. Y cuando el mismo rey va a ver qué pasó con este personaje, Daniel le dice: oh rey, vive para siempre. Verso 22. Mi Dios, fíjense, envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él, ante Dios, fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¡Qué maravilla! El hombre que tiene y la mujer que tiene un espíritu superior, cuando le van bien las cosas, no dice: esto es por mí. ¿Qué hubiera pasado si Daniel le hubiera dicho: oh rey, yo estoy tan ungido, tan lleno de la presencia de Dios, que a mí los leones me huelen y se escapan de mí porque no hay león que me pueda comer? Lo más probable es que si hubiera dicho eso, los leones se lo hubieran comido de un bocado. Pero ¿sabes qué hace? Glorifica y da gloria a Dios. Tener un espíritu superior no significa ser vanidoso, ni soberbio, ni orgulloso, ni altivo por las bendiciones que tenés, sino que concretamente, no como un latiguillo, sino porque es la verdad, le das siempre la gloria, el crédito y la honra al Dios de los cielos. Aplaudí fuerte en esta hora a Él. Un espíritu superior, en cuarto lugar, confía en Dios. Dice allí Daniel, capítulo 6, versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Porque había confiado en su Dios. Porque había confiado en su Dios. Tener un espíritu superior significa eso: confianza. Significa la actitud de confianza, la actitud de saber que aunque estaba condenado por el rey, por la persona política que tenía derechos políticos, por encima de ese rey había otro rey en el cual confiaba. Y mi hermano, quiero decirte esto porque en este tiempo, especialmente por todas las cosas que estamos recibiendo, las informaciones en la semana pasada, de esto y de aquello y de más allá y del tarifazo y de lo que sea, una vez más, pueblo de Dios, nuestra confianza está en el Dios de Daniel, no en otro. No en otro. No en otro. Un hombre y una mujer con un espíritu superior, en quinto lugar, no se deja intimidar. Vivimos en el tiempo de las grandes manipulaciones. Vivimos en el tiempo donde la intimidación y la manipulación están al orden del día. Pero fíjense lo que ocurre en el versículo 10 del capítulo 6. Cuando Daniel supo, decí conmigo, supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día
y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Un hombre con un espíritu superior, una mujer con un espíritu superior, no cambia su rutina espiritual por más decretos y amenazas que existan. La gente del mundo va a ver, mi hermano, los que te rodean, va a ver si sos intimidable o no sos intimidable. Hay lugares no tan lejos de nuestro país donde predicar a Cristo es un problema, donde hay amenazas, donde hay intimidaciones. Hay naciones de la tierra, hay hermanos nuestros, escucha bien, que por no ser intimidables y por tener un espíritu superior están siendo sacrificados, están siendo masacrados en algunos lugares del mundo. Ahora, escucha bien, dejarse intimidar es de pusilánime, dejarse intimidar es de mediocre, dejarse intimidar es concretamente una actitud media. Pero el hombre y la mujer con un espíritu superior no se deja intimidar. Al único que teme es a Jehová de los ejércitos. Al único que se postra es a Jehová de los ejércitos. Al único que le rinde honor es aquel que es su creador y su sustentador. En sexto lugar, un hombre y una mujer con un espíritu superior le cree a Dios. Cuando ya estaban en la tierra prometida, dice la palabra que Caleb tenía, ¿saben qué edad tenía? 85 años. Aleluya, digan muchos hermanos que tienen menos. Y dice la palabra de Dios allí, en Josué 14, verso 12. 14, verso 12, que llega el momento en que el viejito Caleb de 85 le dice: dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, el viejo Caleb, con la ayuda del Señor, los expulsaré de ese territorio, tal como Él lo ha prometido. Vamos, viejo, este sí, que no necesitaba Viagra. ¡Hey! ¿Por qué? Porque creyó. Porque creyó. Muchos de nosotros sabemos, como argentinos, las veces que hicimos cosas por creerle a nuestros dirigentes. Y esto, lo que viene ahora, es para los más jóvenes. Un año antes de la guerra de Malvinas, hubo un ministro de Economía que reemplazó a José Alfredo Martínez de Hoz, que se llamaba Lorenzo Sigó. Y eran épocas difíciles económicamente. Y mi padre tenía ahorrado para la compra de un auto $10.000. Y resulta que un día Lorenzo Sigó ahí salió a las cámaras con cara de bragueta que ponía. Y le dijo una frase que hay un montón que recuerda: el que apuesta al dólar va a perder. Y mi papá tuvo de esos días y le creyó. Y fue al otro día a cambiar los dólares. A las 72 horas se produjo una de las devaluaciones más grandes. Si vos te crees que esto es una devaluación, no tenés idea la que fue la de Sigó. Y vino a mi casa mortificado. ¿Cómo le creí? ¿Cómo le creí? ¿Cómo le creí? Ahora, hermano, hermana, creerle a los hombres te puede traer unas consecuencias negativas. Pero yo te puedo decir en el nombre de Jesús, porque la historia es un testimonio de eso, que la persona que le crea al Señor nunca va a ser defraudada, porque en ellos hay un espíritu superior. ¡Aleluya! Sí, ni Daniel ni Caleb tenían un espíritu superior porque ninguna varita mágica lo tocó.
Caleb y Daniel tenían un espíritu superior porque aún desde los primeros tiempos en su vida había cultivado una relación. Y vos, mi hermano, y yo, y los creyentes de esta generación, tenemos una ventaja aún superior. Porque sobre nosotros, sobre nuestro espíritu humano, está el más grande de los espíritus, que es el Espíritu Santo de Dios, que es el espíritu superior. ¡Aleluya! Ahora, el peor error que podés hacer en esta noche es, después de esta palabra, salir de la casa del Señor y empezar a hacer todo lo contrario al espíritu de este mensaje. Y empezar a mirar a los otros. Esto es un espíritu inferior. No tenés que confundir nunca eso. El complejo de superioridad es tan enfermizo y tan malo como el complejo de inferioridad. Yo no sé cuántos de ustedes reciben los principios del pastor Daniel González por las redes sociales, por Facebook. Hace poco él escribió un principio: la sobreestima también lastima. Ahora vos fijate que uno de los hombres que fue símbolo de la llenura del Espíritu Santo escribió en 3 cartas diferentes acerca de no confundir el espíritu superior con la creencia de que sos una persona superior a los demás. No es contradictorio, es lógico. Romanos 12:3, primera palabra. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. De cuerdos es no tener más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tener un espíritu superior no significa de ninguna manera de que vos estés parado sobre una sobreestima carnal, sino que la palabra de Dios nos advierte: no tengas más alto concepto de sí que el que debe tener. Cuando no sabés hacer una cosa, sabés lo que tenés que decir. Déjamelo a mí. Cuando a tu hermano le pasa algo, está pasando por una prueba y no sabés por qué le está pasando la prueba, ¿sabés lo que tenés que decir? No sé, abrazalo, orá con él, besalo, tomate un café, comé un asado, pero no empecés a hablar estupideces. Cuando vos empezás a hablar estupideces, es ahí donde demostrás que tenés más alta estima de la que crees tener. ¿Habrá pasado esto alguna vez? Oh, este hermano no necesita una respuesta. Hay hermanos que no necesitan una respuesta, necesitan simplemente compartir lo que te está pasando. Una oreja, abrazalo, hablale. Si el Señor, por su gracia, por su misericordia, por su revelación, te da una palabra, asegúrate que venga de parte de Dios y ahí dala. Pero si no, no. Lo que tenés que decir es: no sé. Pero no, hay un montón de creyentes que no saben nada y dicen que saben de todo. Cuidado, La sobreestima, decirlo con bien, también lastima. En el segundo pasaje, en Filipenses capítulo 2, hay otra clave: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y aquí viene esto que es bárbaro: estimando cada uno a los demás. ¿Cómo qué? Esto sería el paraíso. Si esto como iglesia lo practicamos, es el paraíso. Porque vos a tu hermano decís: yo estimo a mi hermano como superior, el hermano me estima a mí como superior, el otro como superior, y como nadie se autoestima superior, eso es. Ahora, cuando esto no ocurre, y hay problema. Pero qué bárbaro, Pablo, que hablaba en lengua, que fue al tercer cielo, qué sé yo, que se codió con los ángeles, no sé todas las cosas que tuvo Pablo, él mismo decía: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a sí mismo.
el gran perseguidor de los cristianos, tiene que ir ciego a la de un discípulo llamado Ananías, que la única vez que lo mencionan es ahí en Hechos capítulo 9, pues no lo mencionan nunca más, para que le dé los primeros pasos del discipulado. Pablo no dijo, no, mándenme a Gamaliel, mándenme a este, mándenme al otro, no, un Ananías. Y ahí seguramente el Espíritu le dijo, mirá, tenés que estimar a los otros como superiores a vos. No dice que los otros son superiores, los tenés que estimar como superiores. Y el broche de oro, es en Gálatas capítulo 6. Esto es buenísimo. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque mi hermano, en el pueblo de Dios hay dos problemas, la sobreestima, pero también la baja autoestima. No tienen resuelta la identidad, entonces necesitan creerse algo. Ministerio Internacional, la unción de Pirulo. ¿Para qué pones todo eso? Ahora, el tema es que un día se te da por ir como yo, a la unción de Pirulo y mamita querida. Es una película de terror. ¿Pero por qué se da eso? Porque muchos todavía no definieron quiénes son. Entonces necesitan un montón de creerse algo y crear una ficción, autoengañarse para que de esa manera haya como una satisfacción espiritual. Ahora sí, ministerio internacional. Y esto que voy a decir lo digo con mucho respeto, por favor, no me saquen de contexto. Como el único lugar que fuiste fue cuando cruzaste la cordillera, ya son dos, Chile y Argentina, ministerio internacional. ¿Vos te lo imaginás a Jesús diciendo, aquí llega el ministerio ungido? No, la gente no sabía ni quién era. La gente lo tocaba y no sabía ni quién era. Solamente los que tenían la posibilidad de ir por la fe, como la mujer que tocó el manto, recibió bendición. Pero un montón de gente que estuvo ahí no recibió nada porque no sabía quién era. ¿Te imaginás? Una corte de discípulos diciendo, aquí llega el Mesías, aquí llega el ungido, y un montón de gente que no. El único momento que tuvo algún aplauso, ¿sabés cuándo fue? Unos días antes de que lo crucificaran, cuando entró a Jerusalén, porque se tenía que cumplir la palabra. Pero fuera de eso, pasó como uno más. La sobreestima también lastima. No te confundas. Podés tener un espíritu superior en Cristo Jesús, pero no caer en la trampa de creerte algo que en realidad no somos. Concluyo diciéndote, tenemos un espíritu superior cuando tenemos al espíritu superior. Lo vuelvo a repetir, tenemos un espíritu superior cuando tenemos al espíritu superior. Pablo lo dijo claramente allí en Efesios 5:8. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos. Y recién así, cuando soy lleno del Espíritu, los demás van a ver en tu trabajo, en la escuela, ese gerente, ese director de la empresa que tiene que seleccionar un ascenso, ¿qué va a ver en vos? Un espíritu superior. ¿Sabe la cantidad de testimonios que tenemos? Pero ¿cómo pudieron elegir este? No estudió allí, no estudió allá, no se capacitó en tal lado. Sin embargo, lo eligieron. ¿Por qué? Porque el Espíritu Superior, hermano, y la llenura del Espíritu Santo no es solamente para hablar en lengua. No es solamente para que en algún momento determinado le muestres como una patente de espiritualidad tu experiencia al otro hermano que según tu criterio no tiene el Espíritu. La llenura del Espíritu Santo es para las empresas,
para el trabajo, para el deporte, para el taller, para la facultad, para la universidad, para la casa, para el hogar, para el emprendimiento, para los lugares prácticos. Y si vivís con ese espíritu superior, va a aparecer alguna persona que, aunque no sea el rey de Babilonia, cuando tenga que seleccionar a alguno, va a decir que venga este. ¿Por qué? Y porque aunque yo no sepa qué es lo que tiene, en realidad tiene un espíritu superior. No te va a elegir porque sos miembro activo de la congregación Pueblo Nuevo. No te va a elegir por ninguno de tu currículum religioso. Te va a elegir porque va a percibir lo que percibió el rey en Daniel. En Daniel, que percibió, y una persona diferente. Una persona que tenía todas estas indicaciones. Que vio el Señor en el viejo Caleb. Vio a alguien que le creyó. Alguien que agarró y que le dijo al Señor: Señor, yo te creo. Y no cambió su plan, sino que le creyó hasta los últimos días de su vida. Cuando tenía 85 y se para en Hebrón. Hebrón no estaba desafectada, no estaba desalojada. Hebrón no era una canchita de fútbol. Hebrón no era una cancha de billar. Era un territorio ocupado. Pero el viejo dijo: Dios me dijo que esto era mío y que yo voy a desalojar a esta gente. Y él mismo se encargó y en el nombre del Señor lo desalojó. ¿Por qué? Porque era alguien con un espíritu superior. ¿Qué te parece si en esta noche, antes de celebrar y reconocer la ordenanza de la cena del Señor, no te decidís interiormente a decir: Señor, en tu nombre voy a ser un hombre y una mujer con un espíritu superior? Que te vuelvo a repetir, no es ser agrandado, no es ser soberbio, no es ser altivo, no es despreciar a los demás, no es caminar por la vida como si todos los demás fueran inferiores a vos. No, no se trata de eso. Se trata de que seas una señal de que el espíritu superior habita en tu espíritu, para que verdaderamente la sintonía de Dios se agilice en cada momento en tu ser. Quizás, hermano, venís en una etapa en tu vida que quizás sea de que no es que el espíritu se murió, pero mira, la radio, si yo la prendo y le cambio la frecuencia, ahí está, esta es tan antigua que ni frecuencia tiene. Pero si le cambio la frecuencia, es muy probable que no se sintonice bien. Es muy probable que no podamos escuchar de Dios. Yo creo que hay muchos creyentes que padecen ese problema. O sea, no es que no tengan el espíritu lo tienen, pero le falta un poco de sintonización. Le falta tomar decisiones. Le falta creer que a Dios se lo conoce por la única área que es disponible para conocer a Dios, y que es el área de su espíritu. Nuestro espíritu en el espíritu de Él. Pero yo quiero declarar, mi hermano, sobre tu vida, que más allá de tu conocimiento intelectual, que más allá de tu herencia religiosa, que más allá del conocimiento que tengas, y si lo tenés mejor, de la Biblia, Dios coloca sobre ti por su Espíritu Santo, en tu espíritu, el hecho de que vivas todos los días de tu vida con un espíritu superior. Y cuando vivas tu vida con un espíritu superior, ¿sabes lo que va a pasar? Los primeros que lo van a notar son los que te rodean. Porque aún los gnósticos, aún los incrédulos, aún los paganos, aún los que le dan la espalda a Dios, aunque no lo digan, están buscando personas que tengan ese espíritu superior. Cierra tus ojos un instante allí donde estás. Daniel y Caleb, o Caleb y Daniel. Yo lo creo con todo mi corazón. Eran personas con las mismas potencialidades que cada uno de los que estamos aquí.
Y te traje el ejemplo de Caleb, mi hermano, mi hermana, para también desterrar la idea de que esto de la unción es solamente para los jóvenes, para las nuevas generaciones. No, mentira. 85 tenía Caleb, ¿eh? Pero en él había otro espíritu. El mundo que te rodea, mi hermano, te lo voy a decir rápidamente, es un mundo mediocre. Es un mundo que se acomoda a lo fácil. Es un mundo donde la mayoría de la gente, si puede aprobar con 4, ¿por qué va a estudiar para 10? Donde la mayoría de la gente ha creído la mentira de que no, con esto ya está bien. Pero quiero decirte que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo no ha cambiado, no ha modificado ni una sola de las promesas que tiene para tu vida. Siguen en vigencia. Pero eso sí, está en vos, mi hermano, mi hermana, responderle al Señor con este sentido de creer que nosotros en Cristo y por la dación de su Espíritu Santo tenemos un espíritu que es superior. Un espíritu que es superior al del mundo. Un espíritu que es superior al del sistema. Un espíritu que es superior al de aquellos que quieren decir hasta aquí llegaste. Y yo esta palabra te la vuelvo a repetir, no te la estoy dando porque quiero que mejores tu vida espiritual puertas adentro. Esta palabra te la estoy dando porque si vos la crees, van a cambiar las cosas en tu alrededor. Como cambió con Daniel. ¿Sabes una cosa? Daniel sobrevivió a 3 de los reinados más importantes de la historia, sencillamente porque había en él un espíritu superior. Cambiaba el gobierno y lo seguían llamando. Cambiaban los gobernantes y lo seguían. No, a Daniel no me lo toquen, tráelo para mí, este es buenísimo. No importa que estuvo con la oposición antes. Pero vivimos con tanta mediocridad que la competencia en el sistema es entre mediocres. ¿Quién es el menos mediocres? Pero en el reino de Dios no debe haber mediocres. Hay gente, hombres y mujeres con un espíritu superior, que estiman al prójimo como superiores a sí mismos, que no tienen más alto concepto del de sí que el que debe tener, que no se engañan a sí mismos creyéndose cosas que en realidad no son, pero que aún así viven la vida creyendo en ese poder del Señor en sus vidas y en sus corazones. El más grande de los grandes dijo alguna vez: si alguno quiere venir en pos de mí, en mi dirección, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Qué buen antídoto, para la altivez, para el orgullo. Si de alguna manera eso puede estar dando vueltas allí. Por unos segundos más, allí donde estás, íntimamente, personalmente, decile al Señor: Señor, por tu Espíritu, dame conciencia de que hay en mí un espíritu superior. Porque esto se accede por la fe. O crees o no crees. Pero Él viene sobre tu vida una vez más para decirte: hijo mío, hija mía, estoy dispuesto a llenar tu vida una vez más. Estoy dispuesto a renovar tu vida una vez más. Estoy dispuesto a que llenes mi espíritu una vez más. Sin ti nada puedo hacer, pero contigo, Señor, puedo creer que hay en mí un espíritu superior que se va a manifestar en la escuela, en la facultad, en el taller, en la fábrica, en la empresa,
en el parque, en el deporte y en cualquier ámbito de la vida que tenemos. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendita es tu presencia.